Bendiciones, Dios, patria y servicio. Les habla el sargento primero capellán Freddy Aldana desde aquí de las oficinas de Expansion University en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para mí es una alegría poderme dirigir a ustedes y saber que detrás de esta cámara, detrás de este video hay un grupo de hombres y mujeres que están dispuestos a servir a Dios en el campo de batalla, por así decirlo. Hoy iniciamos un ciclo de clases en nuestro diplomado y sabemos que al final de estas clases, de este diplomado, usted no solamente va a recibir una chapa, una credencial, sino que va a recibir herramientas que lo van a empoderar como capellán. Expansion University es un grupo, una entidad que se ha preocupado por el servicio, por presentar a Jesús a las personas desde el área social. Estamos en más de 50 países, donde tenemos estudiantes, tenemos cuerpo administrativo, sargentos, tenientes, sargentos primeros, capellanes, oficiales, que están haciendo una labor incansable, hermosa, sirviendo a Dios como eso, como personas que hemos dejado todo por servir al Señor. En contados minutos daremos inicio a nuestra primera clase, de manera que antes de iniciar reciban de parte de la institución Expansion University y de nuestro inspector jefe, capitán Daniel Velázquez, un caluroso saludo y una bienvenida con un abrazo fuerte a nuestra institución. Aspirante a capellanía, por los próximos días o próximos meses, usted va a recibir un empoderamiento, estrategias que lo van a llevar a convertirse en ese brazo de servicio que necesita la iglesia en este tiempo. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren. Y como decimos, y es nuestro lema, nuestra consigna en Expansion University, grupo de capellanes, Dios, patria y servicio. La capellanía es un llamado, una vocación, una extensión. Es acción social. Si eres teólogo, trabajador social, pastor, servidor comunitario o tienes un ministerio de servicio, hazte capellán. Capellanía Expansion te da la oportunidad. Para empezar, quiero darle un fundamento bíblico a esta clase que se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versos 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. De manera que en esta introducción vamos a hablar acerca de la importancia de la capellanía y qué es la capellanía, qué somos nosotros. Y quiero dejar claro que nosotros no representamos una institución religiosa. Nosotros estamos al servicio del Señor, pero no representamos organizaciones, sino que representamos el Evangelio de Cristo para trabajar desde la parte social. Por eso quiero hablar el día de hoy y quiero iniciar con las palabras de nuestro inspector jefe Daniel Velázquez, nuestro inspector jefe, capitán Daniel Velázquez, las palabras que él expresa acerca de estos tiempos y de la importancia de la capellanía. Por eso quiero empezar esta clase leyendo las palabras de nuestro capitán, inspector jefe Daniel Velázquez.
Actualmente la serie de problemas que enfrenta la sociedad a causa de la falta de valores y ausencia de Dios revela cada vez más la importancia y la gran necesidad que juega el ámbito espiritual para el buen desarrollo del ser humano. Por esto, la capellanía cumple una función muy relevante, inspirada en la fe, brindando un acompañamiento pastoral que implica estar cerca de todos, especialmente de aquellos y aquellas que están pasando por momentos de necesidad. Además, por la función pastoral, el capellán acompaña en la tarea de educación en la fe y participa de las acciones de índole solidaria y académica que emprenden los distintos niveles de enseñanza. Sin duda, es una vocación de servicio a la comunidad y crecimiento propio. Por eso estamos devolviendo la iglesia a la acción social. Jamás debemos olvidar que la capellanía, que es una extensión de la iglesia y que son nuevas herramientas más del cuidado pastoral y de intervención social. Como capellán y general de este gran ejército de servidores en más de 50 países, donde Expansion University y su corporación de capellanes está presente, le entregamos estas herramientas para que usted sea una bendición en el reino del cielo. Dios, patria y servicio. Capitán, Inspector Jefe Daniel Velázquez. Y estas palabras no son más que una realidad trayéndolas a este tiempo. Estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos difíciles, donde usted como hombre de Dios, como alguien que ejerce el ministerio, está siendo expuesto a diversas circunstancias. La bendición de ser capellán es que tenemos una extensión más amplia y un radio de trabajo mucho más amplio que el de un pastor, ya que un pastor, en cierta manera, por así decirlo, lo limita, está limitado por el pastoreo de sus ovejas. Es decir, Dios llamó al pastor para apacentar, cuidar y enseñar. Pero el capellán es un hombre o una mujer de Dios que no se encierra en cuatro paredes, sino que su visión de servicio es mucho más amplia. Un capellán es alguien que va donde una entidad o una institución religiosa no puede ir. Un capellán tiene que enfrentar ciertas circunstancias que comúnmente un pastor le quedaría difícil participar. Pero un capellán tiene la autoridad primeramente de parte de Dios y de la institución a donde pertenece para ejecutar ciertas cosas que, vuelvo a decir, le es difícil a un pastor. Cuando hablábamos del versículo de pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, este versículo nos muestra ampliamente lo que es y lo que realiza un capellán. Por eso este versículo que está en Isaías y que vuelve a hacer Jesús referencia en Lucas, nos muestra ampliamente el trabajo de la capellanía. La capellanía siempre ha existido. Los grandes imperios han contado con capellanes, consejeros, hombres y mujeres que han dado un consejo certero a personas de gobierno. A lo largo y a lo ancho, en toda la extensión de la palabra de la Biblia, aparece el trabajo de un capellán. Hay muchos casos que podemos nombrar en la Biblia donde se encuentra el trabajo del capellán. Por eso es importante que tengamos una instrucción bíblica y un claro sentido de lo que es el servicio. Estos hombres y mujeres que estamos hablando hoy, como ustedes que son aspirantes a capellanía, somos personas que hemos aceptado el reto de ir donde no todos quieren y donde no todos pueden ir. E ir y atender a otras personas que muchas personas no quieren atender. En mi experiencia como capellán, es más, en mi experiencia como pastor, como ministro, como misionero que soy aquí en Colombia, he podido notar que hay personas a las cuales están tan desprotegidas. Hay personas
que han sido afectadas por temas de índole social, de índole gubernamental, bueno, de tantas cosas, y que no encuentran una respuesta ni una ayuda necesaria para sus vidas. Y se ven limitados por conocimientos o creencias religiosas. Es ahí donde usted y yo, como capellanes, tenemos que asumir el reto de ir y extender las manos, prestar nuestras manos al servicio de Dios para ayudar a los necesitados. Capellanía es acción social. Capellanía es servicio a la comunidad. Capellanía es Jesús en las calles. Capellanía es enfrentar a una generación en construcción y aportar para que esa construcción de la sociedad sea una sociedad justa, que transmite valores y principios establecidos en la palabra del Señor y que este mundo tanto necesita. En el lugar donde usted está, en el país donde usted está, el capellán sigue siendo eso, capellán, un servidor. Somos un lenguaje universal. Y cuando se habla de capellanía en cualquier parte del mundo, en cualquier continente donde usted esté, en su país, cuando hacemos referencia de capellán, inmediatamente lo asociamos con un hombre o con una mujer que tiene la capacidad de aconsejar, de ayudar y de levantar al necesitado. Por eso hoy en día el término capellán hace referencia a aquellos ministros que ejercen su labor pastoral en instituciones públicas y privadas, representando, escucha bien, no una iglesia, no una organización en particular, sino al creador y sustentador del universo. Y vuelvo a hacer referencia en esta primera clase de introducción a la capellanía, la importancia que entiendas, que tienes que entender, que no representamos una institución religiosa. Nosotros como capellanes somos interdenominacionales. Nosotros no manejamos una denominación religiosa. Nosotros no estamos al servicio solamente de una asociación de pastores en específico. Nosotros estamos única y exclusivamente al servicio de Dios y al servicio de la comunidad, de la sociedad. Nosotros como capellanes no somos personas que usamos esta chapa simplemente para entrar a entidades públicas, para que no nos pidan documentos o para usarla como un carnet de entrada a lugares y simplemente, como decimos en los países latinoamericanos, para chapear, para mostrar un rango, un cargo. Nosotros no somos policías, no somos detectives. Y aunque esta chapa que usted está viendo es muy bonita y representa tanto, y este uniforme de capellán, que es el uniforme operacional de la institución, se hace que se vea bonito y representa una institución como la Asociación de Capellanes de Expansion University, esto no es para aparentar o para pasar por encima de nadie. Si usted está sentado ahí, me está viendo, me está escuchando, lo está haciendo porque tiene una profunda necesidad de servicio. Usted ha sido llamado en este tiempo a servir con todo su corazón, con todas sus fuerzas a Dios y que Dios obre a través de usted para que la sociedad reconozca la necesidad de Cristo en sus vidas. La bendita presencia de los capellanes, escucha bien, los capellanes han sido consejeros y consultados por reyes y magistrados, parlamentos y gobiernos. La bendita presencia de los capellanes se hace notoria tradicionalmente en los asilos, cárceles, hospitales e instalaciones militares. Y más adelante en otro módulo usted va a ver las clases de capellanía que hay. Porque la capellanía es una extensión de servidores en todas las áreas sociales, gubernamentales y militares. Te vas a dar cuenta que vas a tener que un capellán tiene presencia en una cárcel, en un ministerio, en gobierno, en las entidades públicas,
en las entidades militares, civiles, fundaciones. Y es que la presencia de un capellán genera tranquilidad y confianza a la sociedad. Cuando tú vas a un lugar y encuentras que hay un capellán, la persona automáticamente entra en un estado de tranquilidad porque sabe que el capellán es un conciliador, es un mediador, es alguien que trae solución y resolución a los conflictos que puede enfrentar la sociedad y que puede enfrentar la comunidad en general. Su socorro y consejo espiritual del capellán se extiende a las universidades, agencias públicas, cuerpos de bomberos, policías, clubes cívicos, instituciones benéficas y en los barrios más bajos y en la calle misma. Por eso yo le decía que aunque el llamado al pastorado es una bendición y está dentro de los ministerios que Dios estableció para el crecimiento de la iglesia, el pastor tiene ciertas limitaciones que un capellán no tiene. Un capellán no tiene limitaciones para entrar a lugares que por leyes institucionales un pastor no puede entrar, pero un capellán puede entrar, puede hacer presencia. Un capellán hace presencia y es presencia de autoridad. Un capellán es un hombre o una mujer que está en autoridad y bajo autoridad. Es un hombre que posee autoridad de parte de Dios y de parte de la institución de capellanes que lo avala. Tiene autoridad, una autoridad delegada, pero también es un hombre o una mujer que está bajo autoridad, que conoce los principios del orden, que conoce los principios establecidos de liderazgo y tiene sujeción. Más adelante, también en otra clase, podremos ver por qué dentro de la institución hay rangos. Hay oficiales capellanes, sargentos primeros, tenientes, capitán, inspector jefe, porque hay una jerarquía de mando en esta institución. Y es que nosotros somos conscientes de la importancia de la autoridad, de la sujeción a la autoridad. Hoy creemos eso. ¿Qué es lo que el ser humano hoy en día tiene ausencia? En muchos de los países hay una problemática y es la problemática de la insujeción a las autoridades. Estamos viviendo tiempos peligrosos y estos tiempos tienen que ver con una generación que no quiere entrar en sujeción. Pero aquí aparece la figura del capellán en las instituciones educativas para enseñarle a esta generación la importancia de los principios de autoridad y la bendición que trae la sujeción a las autoridades. El capellán es el miembro que no espera que la gente venga a la iglesia con sus necesidades, sino que sale a buscar a los necesitados donde estén y como estén. Aunque el pastor viene para apacentar y cuidar, el capellán no espera que la gente viene. El capellán va al lugar donde hay necesidad y lleva respuesta a la necesidad. Nosotros no venimos a aportar problemas. El capellán no aporta problemas. El capellán trae soluciones y soluciones direccionadas por Dios para el beneficio de la sociedad. Qué importante sería que la gente entendiera este principio. Un capellán ministerial es un guía espiritual, es un orientador espiritual. Escucha bien, el capellán es un ministro, es un guía, es alguien que orienta, es alguien que aconseja en todo momento. Nosotros no somos capellanes solamente cuando tenemos una placa o un uniforme. Nosotros somos capellanes todo el tiempo, porque esto es un llamado, esto es un ministerio. El papel principal del capellán, escucha bien, y quiero que lo escribas, el papel principal del capellán ministerial dentro de las instituciones es ser un ministro con tareas de pastor, predicador, dirigente espiritual y testigo personal.
Quiero que escribas esa parte, si la puedes escribir, que la apuntes. Vuelvo a escribir, vuelvo a decir. Un capellán ministerial es un guía espiritual, un orientador espiritual, un consejero en todo momento. El papel principal del capellán dentro de las instituciones es ser un ministro con tareas de pastor. No un pastor, sino un ministro con tareas de pastor. ¿Cuáles son las tareas de pastor? Aconsejar, apacentar, guiar y cuidar. Escucha bien. Es un predicador, un dirigente espiritual y un testigo personal. Apunta esta otra parte. El capellán es un profesor y por lo tanto un ministro de educación religiosa, un guía y modelo para el crecimiento y comportamiento espiritual y moral. O sea, nosotros ejercemos varios ministerios. Nosotros tenemos tareas de pastor, aunque no sean, algunos no sean pastor, sean capellanes, pero hay ejercicios, tareas de pastor que tiene que ejercer, de predicador, porque el fin de nosotros como capellanes es llevar un mensaje de Cristo desde el ámbito social, pero que tenga la sazón, los fundamentos bíblicos para que la persona entienda la necesidad de Cristo. También es alguien que dirige tu vida, es alguien que dirige, es alguien que entiende la necesidad de Cristo. Amén. Así que es importante que entendamos esto. Tenemos la responsabilidad de enseñar. Por eso es que cuando veamos la parte de las clases de capellán, vamos a ver una parte que hay capellanes en el área de la educación, que hacen presencia en universidades, colegios, guarderías, y es la importancia porque los muchachos ven en él un consejero que es imparcial, que no se parcializa por una tendencia política. Yo sé que hoy en día hay tantas situaciones por tendencias, ideología de géneros y muchas cosas, pero yo como capellán no estoy llamado para juzgar. Yo como capellán estoy llamado para aconsejar y enseñar con prudencia, con sabiduría, los principios de la palabra para que la persona, a través de la inspiración de Dios, el Espíritu Santo, pueda escuchar un mensaje que pueda transformar su vida. Mi amigo y hermano aspirante a capellanía, en este momento Dios nos llama al servicio. Pero escucha bien, es importante que sepas que en el servicio a Dios hay diferentes niveles. Nosotros servimos a Dios de diferentes maneras, de diferentes niveles. Hay tareas para que las tendrás que preparar profesionalmente, mientras que otras no. De manera que si nos preparamos adecuadamente, si no nos preparamos adecuadamente, nunca podremos alcanzar los niveles que están diseñados para ti, para nosotros. Por eso se necesita un espíritu dócil para el estudio y provechoso. En otras palabras, usted tiene que aprender a desaprender para poder aprender. Porque tenemos muchas ideas acerca del servicio. Tenemos muchas situaciones que hemos aprendido a lo largo y a lo ancho de nuestra vida ministerial. Pero tenemos que tener la humildad. Escúchame bien. La humildad para desaprender. Y para poder aprender hay que aprender a hacerlo. Todo es un aprendizaje. Yo tengo que aprender a desaprender muchas costumbres. ¿Qué son eso? Costumbres. Para poder aprender fundamentos y adquirir herramientas que van a bendecir a la sociedad, a las personas que tanto lo necesitan. Es cierto que los capellanes nos movemos en un área ministerial muy diversa, donde toda persona es aceptada, escucha bien, sin distinción de raza, color, etnia, pensamiento político. Nosotros no entramos a juzgar nada de eso. No juzgamos, aceptamos a las personas. Vuelvo a decir, no importando sus creencias, un capellán, puede que haya un capellán pentecostal
luterano, adventista, mormón, qué sé yo. Cada iglesia o religión tiene sus propios capellanes y estos obedecen sus reglas de fe. Por eso es importante que entiendas, que yo soy interdenominacional. Vuelvo a repetir esa palabra y a lo largo de todo este diplomado, en los diferentes profesores, vamos a estar hablando acerca de eso, porque insistimos en esto. Si tú eres pentecostal, bautista, tú tienes tus reglas de fe que defiendes, pero como capellanes, nuestra primicia es servir a la sociedad, servir a la comunidad, servir a las personas, sin importar su género, su creencia, su color, su creencia política. Mi responsabilidad como capellán es enseñar los principios de Dios a través del servicio. Así que el primero que capellán se es un ministro, un hijo de Dios, y luego se es capellán. Esto indica que un capellán tiene una postura de fe definida y conoce bien la fuente de su fortaleza como capellán. ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿Quién es tu ejemplo? ¿Aló? Mi ejemplo es mi Señor y Salvador, que fue el primer capellán en la historia, en toda la historia. Fue quien sirvió desinteresadamente, sin esperar un beneficio económico, material, sino que sirvió desinteresadamente y sirvió a tal punto de dar su vida por cada uno de nosotros. El ministerio de la capellanía no excluye, si puedes apuntarlo, repito, el ministerio de la capellanía no excluye. Toma en cuenta a todos. Esta es la parte más peligrosa, pues se están relacionando con fuerzas demoníacas que tratarán de dañar y minimizar los esfuerzos que se hace para mantenerse en santidad y en comunión con Dios. Eso es la importancia, escucha bien, del capellán tener una relación con Dios. Cuando tú y yo tenemos una relación con Dios y somos guiados por Dios, entonces nos estamos poniendo un chaleco antibalas en contra de las fuerzas del enemigo. Tú vas a tener que encontrar y vas a tener que aconsejar a personas que tienen problemas de identidad sexual, personas que tienen problemas matrimoniales, personas que han asesinado, que han violado, a pedófilos. Vas a tener que estar frente a personas en situaciones de drogadicción, de tantas cosas. Y para poder ir con ellos a un consejo y poder ayudarlos, primero tenemos que estar fortalecidos en Dios, para que a través de esa fortaleza y dirección podamos tener un trabajo conforme Dios quiere. No es que tú te vas a llegar como capellán y vas a empezar a orar y a hablar en lenguas y a reprenderlo. Ese no es tu trabajo. Trabajo pastoral. Mi trabajo es ayudar a través de la consejería, a través de la sanidad emocional, guiar a la persona por un proceso de arrepentimiento. Esto es importante. Tratarán con sonrisas y lucharán con y por todos los medios para que tú no hagas la voluntad de Dios. Estas fuerzas satánicas podrán ser vistas como muy amables, con apariencia de piedad, inofensivas, pero tú, dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso lo dice primera de Pedro, el capítulo 5 y verso 8. De manera que el día de hoy quería hablarle acerca
de la importancia de capellán. ¿Y qué es lo que somos como capellanes? Eso soy como capellán, un servidor de Dios. Veníamos hablando acerca de lo que puede realizarlo, de lo que realiza un capellán en la introducción, en este tema de la introducción a la capellanía. También quiero compartirles de dónde viene, dónde nace ese ministerio de capellanía, porque usted se preguntará, bueno, ¿y de dónde nace? ¿Por qué la capellanía? ¿Qué es en sí la capellanía? La capellanía tiene su origen en la persona de San Martín de Tours, que nació en el año 316 después de Cristo, en lo que hoy en día se conoce como Hungría. El joven, él era un joven pagano que a los 16 años se enlistó en el ejército romano, donde se destacó como soldado y oficial. A los 21 años, él con la tropa que comandaba fue enviado a la región de Francia. Una noche de mucho frío se encontró con un mendigo que rogaba sin éxito a todos las personas que le pudieran ayudar. Martín no traía nada que darle a este hombre, no tenía comida, no tenía nada, ya que lo único que el joven Martín poseía era su capa, la capa que era parte de la indumentaria del uniforme de soldado. Ellos los dotaban con una capa. Este hombre de buen corazón partió su capa en dos, es decir, tomó la capa que le era una dotación, se la quitó, la rasgó en dos y le dio la mitad al mendigo. Esa noche, Martín tuvo una visión que el mendigo era Jesucristo, que era el Señor Jesús. Y para él fue como una visión. Y ese fue el motivo por el cual se convirtió al cristianismo. Es decir, eso lo llevó a convertirse al cristianismo, a la creencia de Cristo. Y en ese momento él fue bautizado. Después, al compartir su testimonio a otras personas, esas otras personas aceptaron a Cristo. Es decir, él le comentaba, él testificaba lo que le había sucedido en Francia, por qué él había dado la capa y lo que se le había revelado en sueño. Entonces, todas las personas que a él le preguntaban, él les contaba su testimonio y las personas sentían un impacto de Dios, de tal manera que las personas, por muchas creencias que tenían, Dios trataba con sus corazones y las personas se convertían. Del recuerdo de la capa compartida viene la palabra capellán. Capellán viene de la palabra capa. Capa significa, es lo que usamos para cubrir. Por eso un capellán es una persona que ha aceptado el llamamiento del Señor Jesucristo a servir a la humanidad en el espíritu expresado por Lucas, el capítulo 18, verso 19, que lo leíamos en la primera parte. Y es que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Es una historia muy bonita cuando vemos la historia de la capellanía del joven Martín, un hombre que no tenía, pues era pagano, él servía a otros dioses, pero que esa noche de frío sintió un impacto en su corazón por ayudar al necesitado. Cuando vemos esta historia de la capellanía, esta historia me hace acordar del buen samaritano que pasó por un camino y encontró un hombre golpeado, casi moribundo, y muchas personas religiosas de un estatus social alto pasaban por encima, y este hombre casi muerto no había quien le ayudara, pero este hombre samaritano, que no tenía nada que ver con un judío, y el que estaba herido era un judío, un hebreo, y entre samaritanos y hebreos no compaginaban. A él no le importó la nacionalidad, si era judío o no era judío. Él simplemente sirvió, lo sanó, lo curó sus heridas, vendó sus heridas, lo cargó en el caballo y lo llevó a un lugar para que lo atendieran mejor. Y aún se hizo cargo de la parte económica para suplir que él fuera totalmente restaurado.
Entonces, cuando comparamos esta palabra que está en la Escritura con lo que hizo el joven Martín, podemos ver que Dios trata con personas de esa manera desde el servicio. ¿Cuántas personas en tu nación, en tu país, en tu continente, han necesitado de alguien y no han encontrado esa palabra o esa ayuda? Como capellán tenemos una capa, es una investidura que tenemos nosotros, un manto de autoridad en el servicio que tenemos. Por eso cada vez que tú como capellán ayudas a alguien, te estás quitando esa capa que Dios te dio, ese manto de servicio, y estás cubriendo a otra persona quitándole el frío. Ser capellán es uno de los llamados más hermosos que yo he podido encontrar. Yo soy pastor hace más de 20 años. Empecé siendo pastor muy joven. Y recuerdo que en los primeros años de convertido al Señor, yo tendría unos 16, 17 años, conocí al que hoy en día es nuestro capitán y nuestro comandante, nuestro inspector jefe, Daniel Velázquez. Lo conocí en la ciudad de Cali, Colombia, junto con su esposa, la doctora María. Y recuerdo que una de las cosas que yo vi en el doctor Daniel en ese entonces, el capitán, era que él trabajaba rescatando a jóvenes pandilleros, situaciones, jóvenes que tenían problemas de pandillas, drogadicción, prostitución, y ellos trabajaban con estos muchachos. Y eso impactó mi vida desde muy joven, porque yo vengo de un trasfondo similar: adicción a las drogas, hogar disfuncional. Y esto me llamó a este trabajo. Siempre, desde conozco al pastor y a nuestro capitán hace como 27 años, lo he conocido con un hombre que ha trabajado lo social. Y una de las cosas que me ha llamado al servicio social fue esa manera en verlo trabajar como lo vi trabajar. Cuando fui creciendo y fui llamado al pastorado, siempre quise hacer eso, marcar eso, ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Hoy, muchos años después en el ministerio, más de 20 años de ministerio que tenemos, junto con mi esposa trabajamos desde lo social y ayudamos al necesitado. Porque sabemos que ser capellán es más, y la acción social es más que un plato de comida, que tú le des comida a alguien o le des un dinero para que se mueva. Eso se acaba. Pero cuando la visión del capellán es como la visión de este joven, que se quita su investidura para cubrir a alguien y librarlo de la muerte. Ese hombre hubiese podido morir de frío, de una hipotermia esa noche, pero encontró la ayuda en este joven, y tú lo haces de esta manera. Entonces tú estarás colaborando directamente con Dios. Eres el brazo fuerte de Dios para rescatar perdidos. Qué bonita historia para reflexionar acerca de lo que es la capellanía y de dónde nació y por qué nació. Porque este profundo deseo de servir hizo que un hombre sencillo, joven hombre, se quitara lo que era para él indispensable y poderlo compartir con otro y salvar la vida de uno, que a su vez se convirtió en la vida de muchos. Y hoy conocemos la capellanía como ese ministerio de servicio para ayudar al necesitado. Bueno, seguimos en esta tercera y última parte de esta sección de nuestro primer día de clases. Muy contento y agradecido por la atención que sé que tú estás prestando. Ahí vas a encontrar los textos y todo lo que hemos estado hablando. Al finalizar, les estaré diciendo un trabajo que tienen que realizar para la próxima clase que tengamos. Quiero hablar esta última parte, acerca del fundamento bíblico de la capellanía. Porque tiene que tener un fundamento bíblico. Si estamos hablando de capellanía y que es una extensión de la iglesia, tenemos que hablar de la capellanía como un fundamento, con un fundamento bíblico. De manera que quiero que escriban esta parte. El fundamento de la capellanía es el amor de Dios. Repito, el fundamento de la capellanía es el amor de Dios.
Si no hay amor al prójimo, no hay capellanía verdadera. Si no amas a tu vecino, ¿cómo decimos amar a Dios? Si no tenemos la capacidad de amarnos y amar a otra persona, ¿cómo podemos trabajar capellanía? Sí, acción social. Capellanía es acción social y la acción social se hace con amor y por amor. Si hablamos de capellanía, estamos hablando de Jesús en las calles y estamos hablando de que Dios es amor y estamos llevando a Dios a las calles. ¿Cómo profesamos un servicio sin amor? Y voy a volver, y ya es la tercera vez que hablo de este versículo, pero lo quiero volver a leer, que es el capítulo 14, 18, 19 de Lucas. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Ese versículo, creo que durante todo este módulo y parte de los otros módulos de capellanía, las otras secciones, vamos a estar insistiendo mucho en este versículo. ¿Por qué? Porque el fundamento, que es el amor, y aquí están los principios, los deberes, lo que tenemos que realizar como capellanes. Lo primero que dice el texto es anunciar el evangelio a los pobres. Es la primera parte del versículo, anunciar el evangelio a los pobres. Principalmente se refiere a los pobres en espíritu, es decir, a los que no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no mora en esos corazones, por lo que es necesario ayudarles a tener un encuentro personal con Cristo. Es decir, el trabajo de capellanes, uno de los principales fundamentos, es anunciar el evangelio a los pobres, aquellas personas que no conocen de Cristo, que no tienen el Espíritu Santo, que Dios no mora en ellos y que necesitan que tengan un encuentro personal con Cristo. Es decir, por eso es que yo decía al principio, en la primera parte de la introducción, que nosotros somos guías, guiamos a las personas a ese encuentro personal con Cristo. Entonces, no es solamente que usted va a ir a repartir unos mercados, va a ir a limpiar una escuela, se va a poner la placa para que la gente diga, mira, con esa placa no lo van a parar en ningún policía, ningún militar, o con esa placa vamos a sacar la visa para los Estados Unidos. No, esa no es la razón, eso no es capellanía. Capellanía es amor al prójimo. Primeramente, amor a Dios, amor al prójimo, amor a su obra. Capellanía es anunciar el evangelio a los pobres. Es lo primero que tenemos que ver. Es un fundamento. La primera parte del texto que leíamos es anunciar el evangelio a los pobres. Lo segundo que nos refleja, nos hace referencia el pasaje que leemos es proclamar libertad a los cautivos. Proclamar, decretar, hablar, pronunciar. Eso es proclamar. Proclamar es pronunciar en voz fuerte y audible. Eso es proclamar. En otras palabras, decir, decretar con voz fuerte y audible la libertad a los cautivos. Y en una de las capellanías de la clase de capellanía es la capellanía carcelaria. Y son aquellos que están encargados de llevar ese mensaje a las cárceles. Proclamar libertad a los cautivos. El sentido sencillo de la interpretación bíblica se refiere a los cautivos del pecado, es decir, llevar la libertad de Dios, el evangelio, a través del trabajo social que estamos haciendo, para que aquellas personas que están cautivas en pecado puedan recibir la libertad que trae el evangelio. Acuérdese lo que dice la Biblia, que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero el Hijo de Dios vino a que tengamos vida y vida en abundancia.
El tercer fundamento o tercer principio que aparece en el texto es recuperar la vista a los ciegos. El trabajo material del capellán consiste en hacer ver. En otras palabras, lo que tiene que hacer el capellán es cambiar la dirección de la vista de la persona. Porque la persona en el mundo está mirando diferentes lugares. Mirando al pasado, mirando a los lados, mirando la situación, los problemas, el caos. Todo esto. Pero lo que tiene que hacer el capellán es hacer mirar en la dirección correcta al hombre. Dios le dijo a Abraham, mira el cielo, mira la arena. En otras palabras, lo hizo que viera. No que él estuviera así ciego físicamente, pero había un manto, una tela que cubría sus ojos espirituales, su visión espiritual, que no le permitía ver el propósito de Dios. Y aquí el pasaje nos hace referencia al trabajo que tenemos que hacer como capellanes, y es ayudar a que las personas, por el favor de Dios, que ese velo caiga y ellos puedan ver el propósito de Dios. Hacer ver al aconsejado el error por el que ha venido caminando, porque ha venido caminando como un ciego. Y al usted hacer ver el camino correcto a la persona, de esta manera la persona va a enderezar los pasos a través de la consejería espiritual, que es su trabajo y que es mi trabajo. Ese es sencillo. Otro principio que aparece en el texto es poner en libertad a los oprimidos. Poner en libertad a los oprimidos. El capellán le enseña al aconsejado a manejar los problemas con tres principios: con tranquilidad, con paciencia, con amor. Repito, con tranquilidad, con paciencia y con amor, a fin de que aprendan a resolver los problemas viviendo los frutos del Espíritu del que habló el apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 5, versos 22 y 23. De esa manera, las personas serán verdaderamente libres. En otras palabras, tenemos que enseñarle a las personas oprimidas y que tengan diferentes problemas a bajar su ansiedad, y por medio de enseñarles, por medio de la tranquilidad, de la paciencia y del amor, que son frutos del Espíritu, que los problemas tienen solución. Y que a veces la intranquilidad, la impaciencia y el desamor, que es lo contrario a lo que les hablaba, hacen que veamos un problema grande. Pero cuando cambiamos intranquilidad por tranquilidad, impaciencia por paciencia y desamor por amor, entonces les estamos enseñando a la gente a mirar y a caminar en la dirección correcta. Lo quinto que quiero que veamos es proclamar una gran fiesta del año agradable del Señor. ¿A cuántos de ustedes les gusta la fiesta? A mí me gusta la fiesta. A Jesús le gustaban las fiestas y lo vemos cuando fue invitado a las bodas. La primera aparición pública de Jesús en el ministerio fue en un matrimonio, fue en una fiesta. A Dios le gusta la fiesta, a Jesús le gusta la fiesta. Por eso el capellán cristiano entregado al servicio de la obra del Señor debe llevar mental y espiritualmente al aconsejado a una fiesta en la que un día celebre con su familia su libertad total, absoluta, cuando sea presentado a la sociedad como una persona restaurada, regenerada y dispuesto a servir a los demás. Porque es que poco celebramos. Y hay una cultura de fatalismo hoy en día, y lo más que se habla son de las cosas negativas y de muchas cosas, pero no se celebra. Y tú y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a celebrar las victorias.
No sé si te parece a ti como pastor, evangelista, maestro, apóstol, el ministerio que tú tengas. La alegría que nos da cuando vemos pasar al altar una persona que no conocía a Cristo y que aceptó a Cristo. O aquel que se había ido de la casa, vuelve a la casa y poder celebrar. La Biblia dice que el padre del hijo pródigo hizo una tremenda fiesta cuando su hijo volvió. Y vemos que Jesús le ama la fiesta. Y cuando tú lees Cantar de los Cantares, estamos hablando de una terminología de fiesta. Porque a Jesús le gusta la fiesta. Y tú y yo como capellanes sentimos alegría y gozo cuando alguien reconoce y empieza a caminar y tiene un cambio. Y que usted fue aportante de ese cambio. Hay una alegría en su corazón, hay un gozo tan impresionante en nuestra vida que podemos dar gracias a Dios y hacer fiesta y adorar a Dios y decirle gracias, Señor, porque fue un instrumento que tú usaste para la restauración, para el cambio, para la transformación de esa persona, que un día estaba muerta en pecados, pero que ahora vive por la gracia de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a ver los frutos de tu trabajo, y empiezas a caminar en el principal fundamento de la capellanía, que es el amor, entonces vas a empezar a ver frutos. Y esos frutos van a traer alegría, gozo, tranquilidad, paciencia, regocijo y más ganas de servir. Cuando tú empiezas a ver los frutos del trabajo de la capellanía, entonces empiezas a amar este trabajo y decir, y cada día vas a querer más. Y hoy ayudaste a alguien y mañana vas a ayudar a alguien y pasado mañana vas a volver a ayudar a alguien. Entonces, servir a Dios es importante. Ahora, la Biblia habla de capellanía, habla de las funciones de un capellán. Claro, la Biblia habla de las funciones de un capellán, de ese fundamento. Por eso vemos en Mateo 25, 35 al 40 lo siguiente, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, habla de las funciones, de lo que hace un capellán. Ese pasaje habla netamente de lo que somos como capellanes. Mateo, el capítulo 22, versos 37 y 39, nos habla del primer fundamento del que les hablaba al principio de esta tercera parte. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primer y más grande mandamiento. Dice, pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que una de las características sobresalientes del ministerio de Jesucristo es que tuvo compasión por los pecadores y por los necesitados, y por ellos dio su vida. Nosotros debemos seguir el ejemplo y mandato y ser agentes de apoyo, refugio y cambio en las vidas de las personas. Algunas personas necesitan más compasión que consejos. Hay que compadecerse en lugar de juzgar. Porque es que no sacamos nada juzgando. No sacamos nada juzgando. Nuestro trabajo no es el de jueces. Nuestro trabajo es de servidores para ayudar a sacar al extraviado de su error y conducirlo por un camino de vida. Eso es capellanía. Eso es capellanía. Como las funciones del capellán son varias, dependiendo del trabajo, del trabajo. Muchas son las funciones del capellán. Son demasiadas las funciones. La ventaja es que tenemos ese deseo de servir. Las funciones del capellán son varias dependiendo de las necesidades que las personas presenten en las instituciones que trabaja, pero siempre es un representante de Dios, un pastor espiritual y un consejero. Como representantes de Dios, lleva ante el Señor las necesidades de su pueblo. El capellán es atento a oír
y apenas las penas y los temores de la gente. Un capellán está más presto para oír que para hablar. Comparte sus alegrías y esperanzas. Los levanta después de los fracasos. Por su interés personal, su disposición de compartir con la gente en lo bueno y en lo malo. Y por el socorro que le da, la gente siente el amor de Dios. O sea que cuando tú ayudas a alguien desinteresadamente, la persona siente el amor de Dios. Es decir, que la gente debe sentir y ver el amor de Dios a través de las acciones que hacemos desde el servicio social. Como un pastor espiritual, como alguien que tiene esas funciones, el capellán recuerda a la gente que solamente hay vida en Jesús y que nuestra vida solamente tiene sentido en Él. El capellán le recuerda a la gente de la importancia de seguir los principios de vida establecidos por Dios. Su presencia bendice a la gente y les da fortaleza a seguir adelante un día a la vez, manteniendo la vida en Cristo. Como consejero cristiano, el capellán ayuda a la gente a utilizar sus recursos espirituales y tomar las mejores decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Oye a la gente y les comparte sabiduría. Les da calma espiritual y tranquilidad mental para que puedan salir de sus problemas. Y finalizo con lo siguiente. Al empezar tu ministerio como capellán, se tiene que buscar la dirección de Dios en cuanto al tipo de institución que desea administrar. Es decir, cuando ya empieces tu capellanía, tú vas a saber por qué lugar te vas a inclinar por alguna de las áreas de la capellanía, carcelaria, hospitalaria, en fin. Y de ahí dependemos o dependes de Dios para abrir las puertas a esas instituciones y tocar corazones de las personas que la administran. Es de suma importancia, escucha bien, conseguir permiso para entrar y luego hay que seguir las reglas de la institución al pie de la letra. Y quiero ser muy claro en esto. Y es que nosotros no estamos para cambiar reglas, estamos para respetarlas. Tú no puedes llegar a un ministerio público, a Fuerzas Armadas, a un hospital y decir, bueno, yo soy capellán y soy capitán evangélico y estoy en contra de esto, entonces esto se tiene que cambiar. No, la idea es abrir las puertas, trabajar y a través del testimonio y del trabajo cambiar el ambiente de esos lugares. Pero tú no estás para causar una rebelión y decir, bueno, esto no se tiene que ir porque esto está en contra, porque entonces se te va a cerrar la puerta. Por eso muchas veces es más fácil que para estas instituciones entre un capellán que un pastor. Entonces tú no estás para cambiar reglas, tú estás para dar respetar esas reglas y sobre todo para que a través de tu trabajo, de tu testimonio, las cosas que están fuera del orden divino puedan entrar en un orden de Dios. Eso es simplemente lo que hay que hacer. Estas tres áreas que vimos hoy son de bendición para nuestra vida. Así que recuerda, Dios nos llamó para ser grandes en Él y hacer grande a Dios. Porque cuando tú sirves a Dios y lo haces con corazón de servicio, tú engrandeces el nombre del Señor. Tú no estás para calentar bancas. Tú no estás para estar sentado. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a servir a tiempo y fuera de tiempo. La próxima clase quiero dejarles aquí una investigación. Mire, le voy a explicar la manera en que lo van a hacer. Es un trabajo de 4 preguntas. Usted la va a hacer en Word, bien con su nombre, lugar, el nombre de la institución, bien bonito, las respuestas y eso lo manda por PDF. Usted se lo va a entregar a su coordinador. Su coordinador me lo va a entregar a mí. Yo lo voy a calificar, se lo devuelvo al coordinador de su área y él le va a entregar los resultados de ese trabajo. Repito,
El trabajo se lo envían por PDF al coordinador de su área, él me lo envía a mí y yo se lo voy a devolver a él con la calificación. Primero, ¿qué es un capellán? Primera pregunta, ¿qué es un capellán? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un capellán? Repito, segundo, ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un capellán? Tercero, ¿cuántas clases de capellanía hay? Repito. Tercero, ¿cuántas clases de capellanía hay? Y cuarto, ¿qué es acción social? Ejemplos. Repito, cuarto, ¿qué es acción social? Y dar ejemplos. Mis amados aspirantes a capellanía, estuvo con ustedes el sargento primero capellán Freddy Aldana. Me despido deseando lo mejor para ustedes, que sea una bendición esta semana. Nos veremos a la próxima semana, esperando que haya sido de bendición esta clase para ustedes. Me despido desde las oficinas de Expansion University en Bogotá, Colombia, deseándoles lo mejor. Dios, patria y servicio. Bendiciones.